enseño a dibujar en perspectiva isométrica. Un recurso muy utilizado por los mejores artistas conceptuales del mundo y por un montón de videojuegos, entre ellos los Sims 1 o Hades. Hola gente, a ver, os cuento. El tema de la perspectiva es largo, da para un vídeo entero o varios. Pero para que entendáis lo que vamos a hacer hoy, os traigo una introducción rápida del tema. Introducción a la perspectiva. En el dibujo, como dice el gran maestro Jan Fres, tratamos de traducir la tridimensionalidad del mundo, o sea, el alto, el ancho y la profundidad de los objetos, al papel o la pantalla, o sea, dos dimensiones, el ancho y el alto, no hay profundidad. Entonces se han encontrado una serie de normas para dibujar el mundo lo más parecido que podamos a como lo ve el ojo humano. La cuestión es que por la forma del globo ocular percibimos la realidad un poco distorsionada. Dos líneas que en la realidad están paralelas las vemos convergiendo hacia un mismo punto en el horizonte. Ese punto se denomina punto de fuga. Según qué líneas son las que convergen puede haber un punto de fuga, dos o tres. Si queréis un vídeo en profundidad de esto me lo decís en comentarios. Pero hoy no me voy a meter más en el tema. Vamos con lo importante. ¿Qué es la perspectiva isométrica y cómo dibujarla? Primero, ¡qué calor! Hace un calor en Málaga en pleno agosto que estoy asfixiada porque no puedo poner el ventilador porque si no lo escucháis. Así que, por favor, like, comentad, suscribíos, agradecerme los videitos de verano que cuestan mucho. Hoy vamos a hablar de perspectiva isométrica. ¿Qué es la perspectiva isométrica? Pues es una forma de representar los objetos sin deformaciones, sin distorsión, manteniendo las líneas que son paralelas en paralelo. Es una vista artificial, es decir, nuestro ojo nunca va a ver las cosas de esa forma. Por eso nos puede resultar un poquito antinatural. Es útil por varios motivos. Primero, porque te permite entender perfectamente el espacio, el tamaño de las cosas y dónde están situadas. Y por otro lado, es más fácil y más rápido, lo que significa más barato de hacer. Por eso se usa tanto en videojuegos. Os he dicho que es fácil de dibujar, ¿no? Pues ahora os voy a decir paso a paso cómo lo hago yo. Primero, por supuesto, tenéis que tener claro qué espacio vais a dibujar. Puede ser un lugar real, un lugar ficticio que os inventéis, puede ser interior, exterior, lo que queráis. Una vez elegido el sitio, hay un paso extra que lo recomiendo sobre todo si estáis empezando a hacer este tipo de perspectivas, porque ayuda un montón. Y es hacer una planta del sitio, o sea, un plano cenital visto desde arriba del lugar. Lo siguiente es buscar unas guías. Por suerte esto ya está hecho en internet, incluso en algunos softwares, por ejemplo en Procreate, vienen incorporados en el propio programa. Esta guía puedes hacerla tú, pero este video está enfocado en la ilustración y no en el dibujo técnico. Os enseño el procedimiento que, para mí, es el más sencillo. Buscáis en Google guía isométrica, os dejo una en comentarios igualmente si queréis ir directo. Y esa guía la vais a meter en el programa en el que vais a dibujar o en caso de hacerlo tradicional la imprimís. Ahora es el momento de coger ese plano que hemos hecho y plasmarlo con las características de esta plantilla. Vamos a ir copiando línea a línea de nuestro plano, pero siguiendo la cuadrícula de isométrica. Esto es bastante sencillo, puede ser un poco lioso si lo hacéis por primera vez, pero esto con paciencia, poquito a poco. Cuando lo tengáis terminado, eso va a marcar el límite del suelo y el ancho y la profundidad de cada uno de los objetos que va a haber. A partir de todas estas figuras que hemos dibujado, es cuando vamos a empezar a tirar las líneas hacia arriba para marcar el alto de los objetos, para marcar el alto de las paredes, de los muebles, de los árboles, de lo que sea que tengamos en nuestro fondo. Como en esta vista no se deforma, tenéis que tener en cuenta que si ponéis una línea de 4 centímetros, si queréis que otro objeto de la habitación tenga el mismo alto, tendrá que ser también de 4 centímetros. Da igual donde esté situado dentro de la habitación, esa es la característica que tiene la isométrica, porque cuando hay puntos de fuga, un objeto puede ser más grande y estar dibujado más pequeño, porque por la perspectiva lo vemos así. Tirando las líneas hacia arriba y luego uniéndolas, vamos a ir haciendo cubos y otras formas geométricas que marquen cada uno de los objetos de nuestro espacio. La idea es ir de más sencillo a más complejo. Y siguiendo esto ya vais a tener bastante terminado vuestro fondo. Si quieres añadir objetos más orgánicos a tus ilustraciones isométricas, como por ejemplo personajes, quédate hasta el final porque ahí te voy a enseñar cómo lo hago yo. Una cosa que tiene muy guay este tipo de perspectiva es que nos permite, si cambiamos de opinión o queremos hacer otra versión del dibujo, cambiar los objetos de sitio. Puedo poner a mi personaje en la puerta de la casa y luego en una habitación y no voy a tener que redibujarlo. Y ahora que sabéis cómo hacerlo, os voy a dejar el proceso de cómo hice yo una ilustración en isométrica de La mitad del cielo, la asociación en la que estuve haciendo yo mis prácticas de docente el mes pasado. Speed Paint de ilustración en perspectiva isométrica. Vamos a hablar un poco del Speed Paint.
yo no empiezo con la planta, yo no empiezo con el suelo, pero porque he hecho tantas veces ya isométricas que más o menos tengo una idea de cómo lo quiero hacer, y también porque no me importa tanto en este caso, como no es diseño de escenarios como tal, sino que es una ilustración aislada, no me importa tanto dónde están colocadas las cosas. Yo tengo más o menos una idea y si me queda más espacio o menos espacio entre las cosas me da igual, pero es verdad que si lo vais a hacer para un diseño de escenario de un proyecto, sí que os recomiendo que sí o sí tengáis el plano para que quede todo más medido. Empecé haciendo un boceto de la composición a ver cómo la iba a hacer, que al final la cambié porque primero iba a ser una ilustración vertical y luego decidí que no tenía sentido. Eso es una cosa que he aprendido. Si la ilustración te está pidiendo que sea horizontal, ¿para qué luchas para que sea vertical? Vamos a hacerle caso a lo que la ilustración necesita en vez de lo que nosotros teníamos en la cabeza en un principio. Esta ilustración es un poco como cuando jugáis a los Sims, no sé si habéis jugado a los Sims, que hay varios modos de ver la casa, con todas las paredes, con las paredes que se desactivan solas. Pues esto es un poco como cuando las paredes se desactivan solas. Yo las paredes que me estorban no las dibujo, las podría dibujar, pero entonces me taparían cosas que me interesa ver. Con las líneas que he dibujado en la pared y en el suelo he marcado dónde irían esas paredes, incluso he marcado dónde irían las puertas, un poco todo. Me he vuelto loca con esta ilustración haciendo detalles. Hay una cantidad de detallitos chiquititos, parece una ilustración de estas de Buscando a Wally, pues algo así, ese rollo. Me gusta bastante, queda muy gracioso. Este tipo de perspectiva queda como muy cuadriculada, muy medida, muy perfectita. Entonces, como a mí eso no me termina de gustar porque queda como artificial y trato de que se vea un poquito, dentro de que es así, pues que se vea un poquito más natural. Lo que me gusta es meter imperfecciones, veréis que meto suciedad en el suelo, alguna que otra manchita, las cosas no están ordenadas tal cual, las desordeno un poco a posta, y también trato de que no todas las líneas sean paralelas, sino que haya algún objeto que esté girado. Que estos objetos son un poco complicados porque ya no siguen esas líneas de la guía de isométricas. Yo no las hago con ninguna guía, ni ningún punto de fuga, ni nada de eso. Yo lo hago a ojo, ya como tengo el ojo acostumbrado, yo sé más o menos ver si queda natural, si no queda natural, pero sí que recomiendo siempre hacer imperfecciones en todas las ilustraciones porque le da vida, pero especialmente en esta perspectiva hace mucho. Y nada, el speed paint es yo metiendo detalle y detalle y detalle y detalle y detalle, cosas minúsculas que solo se ven si amplía. Una ilustración un poco de psicópata. Han sido 17 horas y el color no he tardado nada, ha sido en hacer la línea. Veréis que alguna que otra cosa la he calcado, no me he complicado. Hay dos cosas en concreto que he calcado porque eran las 2 de la mañana, tenía mucho sueño y pasaba olímpicamente de hacerlas. Los coches y la máquina de coser. Lo siento, pecado del artista, que Dios me perdone. Una vez tuve hecho todo el edificio, que era lo principal, al final en este tipo de ilustraciones el protagonismo lo tiene el lugar y no tanto los personajes, que también se le puede dar protagonismo a los personajes de una forma u otra, tema de composición, pero al verse completamente el fondo, pues te pide más protagonismo y sobre todo cuando se ve desde tan lejos. Yo los personajes los hice al final, son muy sencillos los personajes. Evidentemente le da vida que haya gente tocando los objetos, participando en las acciones, gente sentada o cogiendo algo. Lo suyo es que los personajes sumen algo. Y para que parezca más un videojuego, yo le puse unos bocadillitos con los nombres de cada personaje, también siguiendo esa misma perspectiva isométrica, como si fueran los nombres de usuario de cada personaje, al estilo Jabotel o algún juego de estos. Y luego el color ya estaréis viendo lo que es. Colores planos, con muy poquitas sombras. Al final, cuando tienes tanta línea, hay que rebajar el color porque como te flipes metiendo color, no se va a entender nada. Va a haber demasiada información. Y el color, sencillito, sin complicaciones. Y además es un color, entre comillas, aburrido, porque es el color real. Paredes blancas como son en la asociación, las mesas de madera, son como colores muy neutros. Que eso también hacía que destacaran más los personajes. Y ya está, la verdad es que me gusta bastante cómo ha quedado. Y lo más guay es que en una ilustración como esta, con tanto fondo y tanto detalle, puedes añadir un montón de guiñitos, y yo me dediqué a añadir todo lo que me había llamado la atención de ese mes que estuve allí. Entonces es un dibujo también muy guay para regalar o para colgar en tu cuarto, como algo que marque pues una experiencia. Y eso, más allá de eso, también se usa mucho para diseño de escenario. Cuando tienes un escenario que vas a necesitar ver desde un montón de puntos de vista, esta es una forma fantástica de entender el espacio y que así todas las vistas, todos los layouts que se hagan después tengan sentido entre sí. Y esta sería la ilustración. Y ahora os dejo, como os he dicho antes, con mi paso a paso para crear personajes en perspectiva isométrica. En el fondo la base es la misma. Pues para hacer una forma tan orgánica como es un ser humano, vamos a hacer un cubo con el alto y el ancho que queramos ponerle a la persona, y como referencia vamos a usar la vista frontal del personaje
adaptado a esa guía isométrica. En la cara superior e inferior del cubo dibujamos unos círculos que toquen las 4 líneas de la cara. Unimos esos 2 círculos para convertir el cubo en un cilindro y a partir de este cilindro vamos a construir el personaje. Tiramos unas líneas guías siguiendo por supuesto la perspectiva de nuestra plantilla isométrica para marcar dónde deben estar distintos elementos importantes del personaje y ya podemos empezar a dibujarlo. Hay que prestar especial atención al volumen y debes tener en cuenta que se va a ver ligeramente desde arriba. Y a partir de ahí podemos ir metiéndonos en detalle para empezar poniéndole un torso, unas piernas y una cabeza y terminar poniéndole las pestañas y todos los detalles que quieras. Esto necesita bastante práctica. Iréis aprendiendo a ver las cosas en esa perspectiva y cada vez os costará menos. Si dibujáis algo en isométrica, etiquetadme para que pueda verlo, que me hace mucha ilusión. Dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo.